Os advierto que la sesión va a ser grabada, vamos a intentar grabarla completa. Lo digo por si a alguien no le apetece salir en la grabación, se puede quitar la imagen, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero para participar, porque me lo han pedido además desde el ayuntamiento, se va a grabar la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente para avisaros, para que tengáis conocimiento de ello, ¿de acuerdo? Bien, vamos a compartir pantalla. Me vais diciendo si se ve bien, si todo va bien. ¿Veis, ¿veis un vídeo? ¿Todo el mundo ve un vídeo? Sí. Ok, voy a ponerlo en pantalla grande para que lo veamos mejor. ¿Todo el mundo escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí. Vamos con él. Alguno de vosotros que ya habéis hecho cursos conmigo, quizás este vídeo ya lo conozcáis. Y si lo conocéis, por favor, mirad este vídeo con ojos de principiante, de niña, de niño pequeño. Y si no lo conocéis, tenéis que estar muy al tanto. Tenéis que daros cuenta o fijaros o contar el número de veces que los jugadores con camiseta blanca se pasan la pelota entre sí. Tenéis que estar muy al tanto para contar el número de veces, ¿vale? Venga, vamos allá. Se me ha ido el vídeo. Bien, ¿cuántas veces se han pasado la pelota? No estoy segura si 8. 8. Yo creo de 8. ¿Más respuestas por ahí? Venga, ¿cuántas? Yo vi 11. 11, 12. 12, muy bien. Y ya a mí se me fue el vídeo y llegué a 3. Bueno, nos da una piedra. ¿Quién más? 15. 15, bastante cercano. ¿Más? Yo 8, me parece que he contado, 8 o 9. 8. ¿Alguien ha visto algo más? Sí. Si ya lo conocíais, no respondáis. Era como, de verdad ha sido como de nuevas. Nuevo, venga, Yo he visto pues, 10. Pero he visto, ¿eh? cuéntanos, Arantxa, ¿qué has visto? Un mono gigante, un hombre disfrazado de mono, algo así, en mitad de ellas. ¿Alguien más ha visto un mono? Sí, yo. No. No, lo he visto. yo no he visto nada. Bueno. Lo mío ya. Yo llegué casi al final, con lo cual tampoco. Bueno, Vimos clases o 3. vamos a rebobinar porque aparte del mono hay más cosas. Entonces, muy atentos de nuevo al vídeo de nuevo, ¿vale? Y vamos a ver por qué esto es importante, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Emi, ¿te estoy viendo por ahí? Creo. Sí, Ah, vale, que no te había visto, cielo. sí, sí. Venga, bienvenida. Vamos allá. Caray. 16 pases, ¿vale? Es lo correcto. Vamos a ver. Ahora, vamos a verlo de nuevo. Sí, es verdad. ¿Veis el mono, el gorila? ¿Ahora lo veis? Sí, Sí. ahora sí. Qué fuerte. Vale. ¿Qué hay más aparte del gorila? ¿Qué más ha pasado? Yo de momento no lo he visto entrar, lo he visto ya dentro del círculo. No he visto cómo caminaba y entraba, sino que de repente he visto un mono en mitad del corro. Muy bien. Yo vi una jugadora del equipo negro que se salió. Sí, señora, muy aguda. No sé quién ha sido, pero muy bien. ¿Qué más?
Y que cambia de color el fondo, la cortina. Efectivamente, La cortina, Amparo. sí. Efectivamente. Sí. Eso es. Vemos el mono, vemos que hay un jugador que se va y vemos que cambia de color la cortina. Es decir, es súper importante, para esto me viene muy bien el vídeo, saber, un segundo, vamos otra vez a dejar de compartir pantalla. No. Un café, no sé por qué. Es porque yo creo que era un anuncio de... Claro, A ver, sí. no me apetece. Vale, vamos a ver. Disculpad que volvemos, si puedo, ahora. Bien, ¿por qué es importante darse cuenta de dónde tenemos la atención? Es decir, allí donde estemos focalizando, allí donde esté el foco de nuestra atención, así será nuestra realidad. Con lo cual, si nuestro foco de atención está centrado en aquellas cosas negativas, desagradables que pasan en mi vida, que vamos, no va a faltar, ya os digo que sobre todo ahora en medio de una pandemia, también va a haber muchas cosas que sean complicadas o que sean difíciles, pero si mi foco solo está ahí, lo que va a ocurrir es que mi presente sea bastante complicado, o sea, más duro, o sea, más difícil de vivir. Por eso es tan importante la atención y fijaros que en psicología se llama un constructo, es decir, es algo que no se puede tocar, que no se puede ver, pero que es de suma importancia para nosotros. La buena noticia es que podemos entrenar la atención y eso es algo que nos brinda un mundo nuevo de oportunidades. Yo cuando hablo con los niños respecto de este tema de la atención, lo que les digo es que es como si fuera una especie de linterna o foco. Y allí donde iluminas, ahí es donde se ve tu presente o emerge tu presente, ¿no? Entonces, a ver si podemos iluminar aquello que mejor nos venga. Esto no significa que pensemos que la vida es de color de rosa cuando no lo es, no. Esto significa que en lugar de tener la atención focalizada en un punto muy pequeño sobre algo que quizás está resultando desagradable en mi vida o que no quiero sentir o que no quiero tener, amplío el foco, amplío. Y cuanto más sea capaz de ampliar, más detalles tendré, como el mono que entra, la persona que se va, las cortinas que cambian o tantas cosas que puede ser que no esté apreciando o que no esté de alguna manera quizás siendo consciente que tengo en mi vida y que son muy buenas también. Parece que la mente se acostumbra a lo bueno enseguida, ¿no creéis? ¿Cierto? Entonces es como que no soy consciente de las cosas buenas que tengo y sin embargo estoy focalizada en aquello que es más negativo, ¿vale? Con lo cual es importante que nos demos cuenta de eso. También es importante que nos demos cuenta de que el dolor duele más, entre comillas, o es un sentimiento más fuerte. El dolor, la tristeza, la ira, el odio, el rencor, la envidia. Todas esas emociones desagradables son vividas con mucha más intensidad que la alegría, por ejemplo. Que la alegría o que cualquier otra quizás emoción más agradable. Entonces también de alguna manera eso lo voy a vivir como más intensamente cuando esté pasando algo complicado. Y quizás este año para todos nosotros ha sido un año, por decir algo complejo, puede ser, o extraño, o ¿verdad? Peculiar. Peculiar. Sí, desde luego. ¿Y habéis podido sentir también cosas que agradecer durante el confinamiento, incluso durante la pandemia, a pesar de que hemos visto sufrir a mucha gente o hemos podido sufrir nosotros mismos? Venga, en una sola palabra, decidme cosas de las que hayáis sido conscientes que antes igual no eres conscientes. Cambio. Cambio. Venga, más. Practicar más la meditación. Porque es una cosa que no hacía a menudo, intentar hacerlo más. Estupendo. Estupendo.
Yo me di cuenta de que rellenaba muchísimo mi tiempo con cosas que no me gustaban y la pandemia me permitió quitar todo eso, pero sin querer. Muy bien. Aprendí talentos que pensé que nunca tenía. Estupendo. ¿Cuántas cosas buenas? ¿Qué más? Adaptarnos a lo que venga. Adaptarnos, muy bien. Pasar más tiempo con gente que a veces no pasábamos tiempo. Si hemos tenido la suerte de estar con gente querida, con nuestros familiares o gente a la que queremos. Tiempo para descansar también. Sí. Tiempo Sí. para reflexionar, tiempo para darme cuenta. Bien. Ojalá esto deje un pozo en nuestras vidas, ojalá esto pueda alargarse en el tiempo para que cuando pequeñas cosas nos pasen en la vida, que sean buenas y sean estupendas, pues sepa apreciarlas mejor. Ojalá que a todos nosotros nos dé un poquito de nivel de conciencia de darnos cuenta cuántas cosas tenemos. ¿Por qué es importante la atención, como hablábamos? Bueno, pues porque es como el filtro que tenemos que llega a para interpretar lo que llega a nuestra mente. Normalmente siempre ocurre un estímulo del tipo que sea. Creo que todos estáis viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Normalmente hay un acontecimiento del tipo que sea. Esto lo he robado un poco, me vais a disculpar, del curso de Mindfulness, los que lo habéis hecho ya lo conocéis, pero me parece importante para clarificar en este sentido cómo nos puede ayudar la atención en el coaching también. Entonces, ocurre algo, una realidad tangible, es decir, un hecho que, independientemente de quién sea el observador de ese hecho, el hecho en sí es el mismo. Pero, ¿vosotros qué pensáis ante un mismo hecho? Si hubiera 100 testigos diferentes, ¿pensáis que los 100 darían la misma versión de aquel hecho? No. No. No creo. No, No. nunca. No. Nunca. Entonces, Nunca. cabría reflexionar respecto de ¿la verdad existe? No, no es absoluta. Es tu verdad. Efectivamente, efectivamente. Los antiguos filósofos griegos decían que la verdad no existía, sino que yacía en un pozo muy profundo y que no llegaba nunca a salir a superficie. Y tampoco pasa nada, es decir, si somos casi 8.000 millones de humanos, creo que estamos sobre 7.500 millones de humanos, pues puede haber 7.500 millones de maneras de interpretar la realidad. Y eso también está bien, no hay problema. El caso es que quizás darme cuenta de ese hecho puede ayudarme a darme cuenta también que tampoco importa si mi verdad o tampoco importa mi razón. Porque ¿cuántas veces, si podéis por favor poner en silencio, hay alguien que está sonando su WhatsApp? Ay, perfecto. Sí. Así no sonará en la grabación. Vale, perfecto. Ahora ya no suena. A ver, voy a silenciar aquí. Vale, perfecto. Creo que ya estamos en silencio. Bien. Como os digo, en el momento que queráis hablar, simplemente podéis abrir el micrófono y charlar. A ver, un segundo. Voy a silenciar a todo el mundo. Disculpadme. Disculpadme que para silenciar tengo que entrar otra vez en la aplicación. Un momentito. Estos son los gajes del oficio del online, ¿eh? A ver si puedo.
Bien, a ver si ahora silenciar a todos, venga. Bien, ahora creo que lo he conseguido. Bien. Ok, seguimos. ¿Me podéis confirmar si veis la pantalla compartida? ¿Se ve? Sí. Perfecto. Perfecto. Sí. Ok. Vale, seguimos. Bien, entonces, en esa sensación de que, vale, lo que yo interpreto como la realidad es mi verdad, es mi razón, pero no es la razón ni la realidad absoluta. En ese sentido me puedo dar cuenta que cuántas veces me he enfrascado en discusiones, incluso de forma muy vehemente, diciendo, no, es que esta es la verdad absoluta, es que esto es la realidad, ¿no? Yo es que ahora creo que ni siquiera discutiría con una persona que me dijera que la Tierra es plana. Bueno, pues si tú piensas que la Tierra es plana y a ti te va bien, pues es fenomenal. Es decir, cuando nos damos cuenta que es más importante quizás ser feliz que tener la razón, pues las cosas cambian. Y porque evidentemente aquello que interpreta mi mente respecto de lo que ocurre tiene que ver con cómo estoy viviendo yo ese momento presente, tiene que ver con mi actitud, con mi piloto automático muchas veces, tiene que ver con cómo me he levantado esa mañana, con quién soy realmente en ese instante. Entonces eso puede cambiar al día siguiente. Si os dais cuenta en vuestra vida, habréis interpretado cosas parecidas, habéis interpretado de manera diferente por cómo estáis. En ese sentido os diría que es genial llegar a ese punto porque me puede ayudar a discutir menos y a gastar menos tiempo, sobre todo en querer tener la razón. Por otro lado, como os digo, si logro abrir el campo de mi atención, también puede que otras realidades que antes no tenía en cuenta lleguen a mi mente. También puedo darme cuenta que realmente, bueno, aquello que emite mi mente, que es un pensamiento, que es algo que en el fondo no tiene mucha importancia, salvo que yo se la dé, o que yo le dé mucho poder al pensamiento, yo puedo hacer de alguna manera, puedo tomar distancia de esa percepción y relativizar respecto de, bueno, pues esto es cierto, esto no es cierto, esto que me provoca, que me provoca en mi vida. Y desde ahí, bueno, pues poder quizás hacer que la emoción que llegue a ese momento también sea quizás incluso diferente, si he podido relativizar ese pensamiento, claro, siendo consciente de él. E incluso que mi conducta sea una conducta, pues, quizás proactiva o de alguna manera no reactiva, porque normalmente cuando no me doy cuenta de cómo interpreto las cosas, cuando no me doy cuenta de mis emociones, aquello que hago es muy reactivo, es decir, que viene un estímulo, un pensamiento que tiene que ver con mis esquemas mentales, incluso con esquemas que a veces pueden llegar a ser muy limitantes. Tiene que ver luego con emociones que surgen y ahí llega la conducta reactiva, entonces no soy dueña de mis actos. Así que si queréis ser dueños de vuestros actos, sed más conscientes de los pensamientos, tened claro que no son la realidad absoluta, con lo cual, bueno, no hay que darles mayor importancia, que también cómo son las emociones, cómo sentís en el cuerpo respecto a eso que está ocurriendo, eso también os da mucha información y que luego tenéis la opción de alguna manera de elegir la conducta, con lo cual ahí es donde realmente tenéis un espacio de libertad, si no os dejáis llevar por todo lo demás, porque, como os digo, el pensamiento tiene que ver muchísimo con todas las capas de condicionamiento que tenemos a lo largo de nuestra vida, con todas las experiencias, con cómo me encuentro, con muchas otras cosas, con lo cual el pensamiento es algo muy variable en el fondo también, e impermanente. El pensamiento que tengo hoy acerca de algo puede que mañana cambie. Sobre todo cuando sea un pensamiento doloroso, cuando sea algo desagradable, que me dé cuenta que eso es algo que puede ser muy puntual. Siempre que acepte esa realidad, siempre que acepte, que abrace
todo aquello que mi mente pueda emitir, porque va a ser la única forma de permitir que se exprese y de que mi conducta y mis sensaciones sean también más plenas y mejores. Esto sobre la atención porque me ha parecido muy bueno introducir esto para que de alguna manera podamos ver qué hilo conductor nos lleva a todo lo demás. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer al respecto de esto que acabamos de ver? De acuerdo, seguimos entonces. Sé que somos muchos, ahora mismo creo que somos en torno a 35 personas. Sí, sé que es complicado que todos participemos, pero de verdad que si queréis en cualquier momento o necesitáis hablar, que simplemente cliquéis en el micro y hablamos. Lo digo porque tampoco quiero que esto sea un monólogo, ¿vale? Me gustaría que no fuera un monólogo. Bien. Desde este punto de vista, ¿qué pensáis respecto de los pensamientos? ¿Son la realidad? Son nuestra realidad. Bien, nuestra realidad. Ok. Como nosotros lo vivimos. Cada quien tiene su realidad. Cierto. Esto que no sabemos en teoría, ¿cuánta factura nos pasa muchas veces? Porque realmente, como es la voz interna que tengo y que me dice cómo son las cosas, me puede llevar a creerme muchas cosas, no solo pensamientos, sino emociones. Y realmente soy libre para escoger. No quizás para escoger cambiar de pensamiento, que eso es muy difícil, pero sí escoger relacionarme de otra manera con ese pensamiento. A veces puede ser también nuestro mayor enemigo, los pensamientos. Cierto, cierto, Emi. Claro, porque imaginaros la loca de la casa, ¿no? Si está ahí, venga a machacarnos o venga a darnos martirio, imaginaros, ¿no? Puede haber momentos en la vida en los que no nos deje vivir en paz, ¿cierto? ¿Y qué podemos hacer con un enemigo? No hacerle tanto caso. Bloquearlo. No hacerle tanto caso, bloquearlo. Bueno. ¿Y cómo se hace eso? Ay, Yolanda. Ah, amiga, hay que bloquearlo. A ver cómo bloquear los pensamientos que te vienen a la cabeza y no puedes hacer nada. Bien, vamos a ver. Aceptarlo. Bien, muy bien. ¿Quién ha dicho aceptarlo por ahí? Muy bien. Lola. Muy bien, Lola, muy bien. Claro, ¿os acordáis? Acompañarlo. Acompañarlo. Nosotros que tenemos la tradición judío-cristiana, ¿os acordáis lo que decía Jesucristo? Ante el enemigo, que me dan una torta, pongo la otra mejilla. A ver, tampoco quiero decir esto para el mundo interno, ¿eh? Yo hablo del mundo interno, no del externo, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver, si yo lo considero un enemigo, lo voy a rechazar. Si considero que es malo, lo voy a rechazar. Si considero que no me viene bien, lo voy a rechazar. Y ese no es el camino. ¿Por qué? Porque la mente es muy paradójica. Entonces, en cuanto hago algo de ese tipo, lo único que consigo es que eso sea más grande cada vez. Y cada vez tenga más poder, porque sin darme cuenta, rechazándolo, le doy poder. Es decir, acordaros que la mente es paradójica, con lo cual, todo lo contrario a lo que pensáis que hay que hacer es lo que hay que hacer. ¿Vale? Es decir, haceros amigos del pensamiento duro, del pensamiento desagradable, de la emoción complicada. Abrazadlo. Me podéis decir, ¿y cómo se abraza un cactus, Marta? Bueno, pincha, ¿verdad? Pero no pincha tanto, no pincha tanto. A ver, pensad un poco. En esa guerra interna, ¿quién gana? ¿Gana alguien? Es decir, claro, si lucháis contra emociones,
contra pensamientos, contra cualquier cosa interna, incluso un dolor físico. Si lucháis contra cualquier cosa que sintáis, que percibáis, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Si utilizamos el sentido común, veremos que el único perdedor soy yo. Claro, si somos nosotros los que lo generamos, está claro que el único que tiene que perder somos nosotros mismos, los generadores de esos pensamientos. Así es, efectivamente. Con lo cual, el camino de verdad es la aceptación, el amor incondicional hacia cualquier cosa que surja internamente, cualquiera, aunque sea una banda de orcos que me venga a buscar. El miedo, la pena, todo, la envidia, cualquier cosa que pueda sentir. Lo que ocurre que en ocasiones, imaginaros, que puede ser que mi tipo de personalidad, por ejemplo, sea perfeccionista, por poner un modelo. ¿Qué va a ocurrir? Que si una persona perfeccionista de repente se da cuenta que siente envidia de alguien, se va a castigar y va a decir, no, pero yo no puedo sentir envidia, ¿no? Y entonces, al castigarse, lo que va a ocurrir es que va a sentir más envidia. Y encima se va a sentir también culpable, y bueno, una historia. ¿Vale? Entonces, tenemos que aceptarnos también como somos. Ahí está también la verdadera libertad. Y ahí está el verdadero cambio. Cuando no me amo de manera incondicional, cuando no me acepto de manera incondicional, es muy difícil cambiar. O el cambio va a ser destructivo, entre comillas. Por poner un ejemplo, imaginaros que queréis adelgazar. Si el deseo de adelgazar viene desde el rechazo a algo físico del cuerpo, va a ser muy difícil y si se consigue, va a ser con una energía, os aseguro, destructiva, no creativa, no constructiva. No sé si me explico. Es decir, cuando de verdad acepto mi cuerpo tal y como es más fácil que adelgace, pero no porque tenga kilos de más y me encuentre mal físicamente, sino porque voy a conectar con una intención que tenga que ver más con el cuidado de mi cuerpo desde tener más salud, por ejemplo. ¿Veis por dónde voy? Entonces el cambio será algo realmente constructivo. Ahí tiene que ver mucho también la motivación que pueda yo llegar a tener en ese sentido. Yo creo que aceptando sacas las armas para vencer ese pensamiento. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Si yo llego de verdad a aceptar una emoción, un pensamiento, cualquier proceso interno, realmente lo vivo sin dolor, sea lo que sea. El dolor puede ser físico, puede ser mental, puede ser emocional. Es como si yo hiciera las paces con esa parte mía, sea la que fuere, con ese pensamiento mío, con esa emoción mía. Es exactamente igual que la aceptación que ocurre en la última fase de un duelo. Todos nosotros hemos vivido o experimentado duelos, porque duelos puede haber por cosas muy pequeñas y por cosas muy grandes. Gente que ya no está a nuestro lado, gente muy querida. Otro duelo puede ser pues, la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de un hogar, de una casa, de un divorcio, puede ser la pérdida de una amistad, puede ser la pérdida de la juventud para cierta gente, es decir, todos tenemos pérdidas en la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo las vivamos en ese proceso de duelo que, como sabéis, tiene varias fases? La última fase del duelo es la aceptación. Y la aceptación es cuando, de alguna manera, a través de aquello que he pasado en ese proceso de duelo, me permite que ya aquello no me duela, valga la redundancia, y además he crecido como persona, es decir, he adquirido una serie de herramientas, una serie de alguna manera de vivencias que me ayudan también a poder afrontar otras pérdidas incluso en la vida desde otro punto de vista, incluso pensando que no, o interpretando que aquello que me ocurra en el futuro, aunque
pueda parecer una pérdida, no lo interprete como tal, porque detrás de cada pérdida hay una gran ganancia. Lo que pasa es que en el momento en el que lo estamos viviendo nos es muy difícil verlo, pero si podéis ver en el pasado, si podéis mirar hacia atrás y daros cuenta de qué habéis sacado de grandes pérdidas de vuestra vida, qué ha habido después, quizás es más fácil así ejemplificar cómo ha sido ese proceso, ¿no? ¿Qué tenéis ahora respecto de aquella gran pérdida que tuvisteis? Si ahora estáis en paz con aquello, podéis ver de qué os hablo. No sé si alguien quiere poner algún ejemplo en concreto de alguna gran pérdida que haya tenido en el pasado y que después de la aceptación se haya dado cuenta que aquello le enseñó una serie de cosas o que ahora en el presente pueda estar viviendo su vida desde otro punto de vista. Ojo que aceptación no significa que yo deseara aquello, aceptación no significa incluso que yo de alguna manera estuviera de acuerdo con aquello, no, eso no significa. Significa que yo puedo acordarme ya de aquello sin dolor e incluso habiendo sacado una especie de luz de aquello que me ilumina hoy en día incluso. Todos a la vez, no, por favor. A ver, ¿se me oye? Sí, se oye. Vale. Mire, a ver, yo perdí a mi madre en marzo, ¿vale? Además, el primer día de confinamiento. No por el COVID, bueno, fue por un ictus. Y todavía no lo acepto, o sea, la echo mucho de menos, me siento así como perdida. Yo todas las tardes iba a su casa a verla, a hablar con ella. Y pues me falta eso, entonces todavía claro, es pronto, yo entiendo que es pronto. Y nada, y estoy así, ahora en esta fase pues que incluso todavía no me lo creo, ¿vale? Entonces estoy pensando, ¿qué he ganado o qué saco positivo de esto? Pero no lo sé. Claro, Lorena, y te veo triste y es normal, vamos a ver. Sí. Efectivamente tiene que pasar, para los duelos y los grandes duelos tiene que pasar un tiempo. No solo es vivir las fases del duelo y trabajar con ellos, sino que también tiene que pasar un tiempo. Y el primer año sabes que es el más doloroso, porque vamos recordando pues todo aquello, ¿no? Las primeras navidades, el primer cumpleaños. Exacto, que todavía tiene que venir eso, sí. Entonces es muy triste. Sin embargo, podemos llegar a un punto en el que cuando se ha ido un familiar muy querido, yo os puedo hablar de una experiencia completamente personal que bueno, yo por ejemplo a mi abuela que la quise muchísimo en vida, la sigo queriendo muchísimo después de que hace ya pues 15 años que murió y me guía todos los días, ella está en mí, su energía, su guía, su luz está dentro de mí y me acompaña y encima ya no solo que la sienta cada día, sino cuando me tengo que enfrentar a cualquier tema, siempre de alguna manera la recuerdo y pienso, ¿qué diría mi abuela ahora? ¿No? Entonces, claro. Todo eso lo podemos conseguir cuando ya haya la aceptación, es decir, aquello que ocurrió no es que lo deseara, pero puedo percibir cosas que de verdad son estupendas porque de alguna manera, mientras los tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, no desde el dolor, sino desde algo mucho más generativo de algo bueno, ellos no mueren en el fondo, siguen vivos dentro de nosotros. Claro. No sé si habéis visto una película que habla de, me parece, bueno, por ejemplificar esto, aunque sea una ficción, pero decía que una película en la que salían los muertos de un cementerio, hablando entre sí, que se lo pasaban muy bien, se iban de juerga, bueno, se lo pasaban fenomenal. Y de repente un día que estaban todos, pues había un día uno que había muerto que desaparecía. Y uno que era nuevo allí dijo, ¿y qué le ha pasado? Dice, pues mira, ahora realmente ha muerto porque ya nadie le recuerda. Mientras ellos estén guiándonos, estén a nuestro lado, yo los veo como ángeles, ¿verdad, Emi? Son como ángeles en nuestro caminar. Efectivamente, te estoy escuchando y la verdad que es todo cierto. Ángeles y siempre esa luz que van a acompañarnos. Yo también creo que no terminan de irse, están siempre con nosotros y
y creo que hay vida después de la muerte. O sea que, pero el recuerdo, lo que tú decías, que tienes que mantener viva su presencia de alguna manera y tienes que tener esa serenidad y esa paz para poder verlo y escucharlo y sentirlo. Yo también lo veo así, como tú decías. Sí. Me hizo un libro muy bonito, por eso le estaba dando paso, sobre todos estos temas que la verdad que os recomiendo. Bien, entonces, bueno, pues volviendo a ese tema, como te digo, Lorena, tendrá que pasar un tiempo y tendrás que ir experimentando, ¿vale? Pero que quizás con la certeza de que los que hayáis vivido en el pasado hace más tiempo, algunas pérdidas, pues que os dais cuenta que sin estar de acuerdo con lo que pasó o sin llegar a haberlo deseado jamás, pero que ahora también os hace ser quien sois aquí y ahora, ¿no? Desde esa resiliencia, desde esa fuerza, que la capacidad que tiene el ser humano para salir adelante de las cosas duras, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Gracias. Bien. Nada de nada. Por eso os digo, no rechacéis en la medida de lo posible, sobre todo cuando vengan momentos duros en la vida, porque en el fondo rechazar significa, es como si fuéramos, imaginaros, como si le dijéramos a la vida, un poco arrogantes a veces, si le dijéramos a la vida, no vida, no seas así, yo quiero que te amoldes a mí, que te amoldes a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a lo que a mí me viene bien. Entonces podemos llegar a tener incluso, fijaros, que solamente digo esto para crear un poco de efecto, pero podemos llegar a ser incluso a nivel emocional un poco infantiles. Y ahí sufrir mucho en cosas que en realidad podemos de alguna manera evitar ese sufrimiento, paliarlo o hacer que duela menos. Que duela menos. Entonces, yo siempre suelo ejemplificar en este sentido que seguramente todos acordaréis del primer amor. ¿Todo el mundo se acuerda del primer amor? El primer enamoramiento ese que a veces tenemos platónicamente cuando somos adolescentes o muy jóvenes, ¿todo el mundo se acuerda? Sí. Y a que parecía que nos íbamos a morir, casi, ¿no? ¿Cómo lo experimentamos aquello? Con mucha intensidad, ¿verdad? Sobre todo el desamor, ¿no? El desamor era, madre mía, se me acaba el aire, se me acaba el mundo entero, lo vivíamos con mucha intensidad. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que ¿cómo os acordáis ahora del primer desamor? Igual hay suerte y ninguna habéis tenido un desamor. ¿Nadie ha tenido un desamor? Nos da risa, ¿no? ¿O qué? Claro. Claro, ¿cómo lo vivimos entonces y cómo lo recordamos ahora, pasado el tiempo? Con ternura, nos da risa, con mucho cariño. Aquello es una experiencia que recordamos con mucho cariño. Desde nuestra sabiduría actual, ¿qué le podríamos decir a esa adolescente que fuimos en su día? Que nadie muere de amor. Al revés, ¿no? No. Yo creo que la experiencia también te hace madurar y ahora ves las cosas y te da risa, te da nostalgia, lo miras desde otro punto de vista, con ternura, pero claro, es un momento doloroso, pero al final, y que al final todo se supera. Desde luego. Todo se supera. Muy bien. Fijaros que ahora nos es fácil verlo, porque eso pasó en la adolescencia o en la juventud, en la más tierna juventud, y hace ya mucho tiempo, en mi caso mucho tiempo, en el vuestro igual menos, en mi caso de mucho tiempo de eso. ¿Y qué ocurre? Que de alguna manera, por eso lo vemos con cariño, pero ¿y si ahora lo estuviéramos pasando mal o en el futuro? No sería tan fácil, ¿verdad?, tomar esa distancia, ¿cierto? ¿Te puedo hacer una pregunta, Marta? Por supuesto, que sea fácil. Sí, fácil. Relacionada con esto que estás diciendo. Claro, Susana. La vida nos trae cosas que a veces no son agradables. Y con respecto a esto que estabas comentando de interpretar de la manera más adecuada para poder elegir nuestro comportamiento, ¿qué pasa cuando la vida te pone personas que realmente ponen a prueba tu equilibrio, tu fortaleza, tu aceptación,
esas personas que tenemos todos en la vida, que antes o después, ¿qué actitud? Porque a veces no es tan fácil aceptar o a veces no es tan fácil Muy bien. distanciarse. Muy bien la pregunta. Bien, por un lado, aceptar no significa resignarse, ¿vale? Es decir, hay gente que es mejor que no esté en nuestra vida y punto, directamente. Pero eso lo puedo conseguir con gente que yo elijo, pero hay gente que no elijo. Y no me toca otro remedio durante un tiempo que estar con esa persona. Entonces, cuando no puedes cambiar tus circunstancias vitales, no te queda otra que cambiarte a ti mismo. Como el título del taller, si tú cambias, todo cambia. Yo puedo cambiar la interpretación de cómo me siento con esas personas. Yo puedo poner límites, todos los del mundo, que los límites siempre se ponen desde el amor a esas personas. Y si no puedo tomar distancia física de esas personas, sí que puedo tomar distancia emocional. Es decir, desde lo que os comentaba antes, de cómo interpretamos la realidad a través de los pensamientos, a través de las emociones, habrá gente que diga cosas y habrá otras personas que lo reciban de una manera y las reciban de otra. Eso no tiene que... O sea, quiero decir que eso no significa que yo tenga que soportar o que tenga que aguantar faltas de respeto o de cualquier otro tipo, ¿eh? No, para nada. Yo pongo a la gente en su sitio las veces que hagan falta. Pero sí que es verdad que cuanto más poder, a veces sin darme cuenta, por el rechazo a eso que hace esa persona, más poder le doy a esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, para ti bastaría con decidir, por ejemplo, qué postura quieres tomar. Es decir, hacerte responsable de tu decisión de la parto, no la parto, me implico, no me implico. ¿Es eso? ¿He entendido bien o...? Vamos a ver. No significa vivir aquello que vivo con esa persona como si fuera una ameba emocional, con perdón. Es decir, que no me importe lo que hace o lo que dice, ¿de acuerdo? Pero hay veces que le damos, no sé si la palabra es poder, que le damos mucha energía vital a intentar cambiar a alguien, por ejemplo. Eso es un error. Nosotros no deberíamos nunca intentar cambiar a nadie. Por el propio respeto a esa persona también, porque si esa persona quiere cambiar ya lo hará. Porque muchas veces decimos, si es por tu bien, bueno, eso es una interpretación tuya y no del otro. Es decir, lo del por tu bien tiene que ver con cómo tú ves la vida, ¿no? Entonces, cambiar al otro no por respeto y tomar distancia sí, si se puede. Y si no se puede, distancia emocional respecto de que hay que aceptar a los demás como son. Y en el amor incondicional a las personas más cercanas, que eso es al menos lo ideal, las más cercanas, que haya un amor incondicional, aprender a amar las sombras del otro. Vuelvo a repetir, eso no significa que tengamos que aguantar ningún tipo de abuso, ningún tipo de falta de respeto, no. No. Pero hay cosas que en la vida no se pueden cambiar. Situaciones que no se pueden cambiar. Ahora, si hay una persona muy tóxica en mi vida, bueno, a mí no me gusta mucho decir la palabra tóxica, la verdad. Una persona que en el presente está haciendo cosas que a mí me perjudican, o trabajo con eso para que eso no me perjudique tanto a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, o tomo distancia. Distancia real. No hay ninguna obligación, absolutamente ninguna obligación, aunque nos lo diga la cultura, aunque nos lo diga la religión, aunque nos lo diga lo que sea, de tener que estar con alguien, aunque sea un padre, aunque sea un hijo, aunque sea mi mejor amiga o mi pareja. No. No, está por encima la libertad, de verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces aguantamos en relaciones que lo único que hacemos es que se perjudiquen las dos personas, no solo una, y que eso sea algo muy doloroso. Y eso no suele terminar bien. Ahora bien, por otro lado, Susana, si a ti la vida te está dando una persona de este tipo y no puedes, por lo que sea, tomar distancia de momento, quizás esa persona que te está provocando una serie de emociones, una serie de sensaciones y de pensamientos,
puede ser que esté en tu vida porque lo necesitas por algo. Es decir, para aprender alguna cosa. Como por ejemplo, nos puede pasar a veces a tener más paciencia, a saber poner límites, a Quererme más. Quererte más, por supuesto. Aprender a abrir mi foco de atención. Por ejemplo. Aprender a controlar los pensamientos. A ser tolerante contigo misma, a ser intolerante con ciertas cosas. Es decir, esto lo hemos hablado muchas veces, algunos de los de aquí que ya me conocéis, pero si yo necesito, por lo que sea, tengo la absoluta certeza, pero esto es una cosa mía, de que hemos venido a esta vida a aprender, a experimentar una serie de cosas que necesitamos. Y yo también creo, como Emi, que la vida no se acorta en este espacio físico que tenemos, sino que sigue más allá. Entonces, si hemos venido a aprender una serie de cosas a esta vida en concreto, si nos encontramos a gente que de alguna manera nos toca fibras dentro importantes, es porque eso también es parte del aprendizaje. Es decir, si necesitamos tener más paciencia, ¿la vida qué nos va a dar? ¿Paciencia? ¿Qué nos va a dar, Susana? ¿O Carolina? ¿O quien quiera contestar? Todo lo contrario, ¿no? Me pondrá a prueba la cantidad de paciencia que soy capaz de desarrollar, ¿no? Efectivamente. Nos pondrá gente en el camino que nos ayude a desarrollar la paciencia. Carolina, ¿querías comentar algo? No. Estaba reafirmando lo que decías, que realmente también, sí, pienso que esa es la manera, y también pienso que hasta que uno no vive ciertas cosas, digamos, lugares, personas, digamos que no pasamos a la siguiente fase, o en otras palabras, cuando no aprendemos lo que tenemos que aprender. Yo personalmente creo que definitivamente cada persona que nos encontramos en la vida, cada situación, cada lugar, tiene algo para enseñarnos, que nos hace falta, que tenemos que aprender. Y ya cuando lo hemos aprendido, digamos, en este caso estamos hablando de la paciencia, podremos pasar a la siguiente fase. Eso es. Fijaros que muchas veces pensamos, ¿no? O sentimos cosas del tipo, ¿pero por qué me pasa siempre esto a mí? ¿Pero por qué me encuentro siempre con el mismo tipo de gente? Al final, en el futuro, cuando aprendas lo que tienes que aprender por ejemplo, por decir algo, la paciencia, luego la gente que llegará a tu vida será muy parecida a la que llegaba en el pasado, pero ya tendrás esa paciencia. Entonces, lo que percibirás serán otras cosas diferentes. Entonces, en el fondo todo está bien, todo nace de alguna manera para ser experimentado. Sin embargo, vuelvo a insistir que no nos confundamos en tener que soportar, en tener que aguantar, no, porque no van por ahí los tiros. Y las mujeres, creo que había algún hombre en el taller de hoy, pero quiero decir que normalmente las mujeres tendemos a eso. Por la cultura y por casi lo tenemos filogenéticamente hablando en nuestras células, ¿no? Pero que eso no tiene por qué ser así tampoco, porque eso no es la aceptación. ¿Por qué? Porque siempre debemos jugar a doble ganador en esta vida. Y muchas veces jugamos a que solo ganen otros y entonces yo no me miro, ¿no? O yo no estoy ahí. Es una especie de reflejo, de espejo, que tenemos que aprender de otras personas. Cierto. Y muchas veces, que ya veremos en la sesión de la semana que viene, porque veremos alguna herramienta para autoconocernos mejor, muchas veces otro kit en la cuestión respecto de autoconocerse, que es el primer paso para amarse, si no me conozco es difícil amar algo que no conozco, ¿no? El kit de la cuestión es que a veces aquello que me sienta muy mal de otras personas, pues suele ser algo que tengo yo también y no me doy cuenta. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Sí. Bien, entonces a veces que nos dé una especie de pista también respecto del autoconocimiento, en ese sentido, aquello que me da mucha rabia de otro, que puede ser que sea algo que yo tengo sin trabajar, o puede ser que también sea algo que no me permito por alguna razón y que por eso también me puede llegar a dar rabia, ¿eh? También puede ser por ahí, ¿de acuerdo?
por poner un ejemplo un poco de perogrullo, un poco del día a día, si resulta que yo llego a casa súper cansada y encima están los platos sin fregar y mi pareja está tumbada en el sofá viendo la tele, y me va a dar mucha rabia porque resulta que me va a poner a fregar los platos y la otra persona descansando, ¿no? Entonces, ¿por qué no te permites tú descansar? A la vez que él también está descansando, ¿por qué no compartís tiempo de descanso en lugar de discutir, ¿no? No pasa nada si se friegan los platos luego más tarde y se comparte esa parte también. Y es que ahí yo veo una controversia muy... No sé si se me oye. Perfectamente. Ah, vale, que como tengo mala conexión. Bueno, me gustan mucho los libros de autoayuda y eso, y los leo mucho. Y sí que veo en muchos de ellos lo que estamos comentando de vernos reflejados, aquello que nos molesta de los demás es algo que no soportamos de nosotros. Pero me cuesta mucho verlo. Veo, por ejemplo, en una charla que nos recomendaste, Marta, en el confinamiento, de Borja Vilaseca, de ese autor y ponente, vamos, que hacíamos, justo él les decía ese ejemplo. Él es muy perfeccionista y su mujer es menos, entonces él llegaba a casa y a su mujer le encantaba ver series, entonces llegaba a casa y la veía sentada en el sofá y la criticaba, ya está sentada en el sofá, descansando y no puede ser, y ya hasta que un día su mujer le dijo eso, pero tú qué problema tienes contigo mismo de que yo esté en el sofá sentada viendo la televisión, o sea, si tú lo estás deseando, ¿por qué no vienes aquí, te sientas y dejas de discutir conmigo cuando es lo que tú querrías hacer? Eso lo veo claro, pero luego en otras cosas, un poco lo que decía Susana, en ciertas personas que dices, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Pero por qué me ha tocado a mí? Me cuesta ver ese comportamiento porque si eres una persona que intentas trabajarte mucho día a día el mejorar, ¿cómo es que se rebota eso? O sea, ves esa actitud y te viene como rebotada de eso es lo que no soporto mío. Es como, no sé, me cuesta verlo. Vale. Es como tú comentas que cuando hay algo que te da mucha rabia, te refieres, ¿no? Algo que te da mucha rabia de algo que hace alguien. ¿A eso te refieres, Vero? Sí. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que me considero calmada o que intento tener la mayor paciencia posible con respecto a ciertas cosas que me molesten de los demás, cada día más y todo eso, si me encuentro, como decía Susana, una persona muy cercana que es impulsiva, no reflexiona, no tal, ¿por qué me molesta eso de esa persona si yo estoy comportándome o intentando comportarme conmigo misma y con el resto de esa manera? No sé si me explico. Perfectamente. Sí, ahora lo entiendo mejor. Bien, la pregunta del tipo que has dicho antes, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahí hay una falta de aceptación grande, ¿vale? Es decir, quizás se tenga que desarrollar en ti incluso, por ejemplo, más paciencia, como hablábamos antes. ¿Por qué? Porque tú piensas de alguna manera que lo mejor o lo ideal es que la gente fuera como eres tú. O como estás actuando tú, con paciencia, con tranquilidad, con benevolencia, con bondad, escuchando, atendiendo, dando espacio, ¿no? Y cuando no es así es como, pero vamos a ver, si yo te estoy tratando así, ¿por qué me tratas tú de esta otra manera, no? Esto tiene que ver, otra vez volvemos al tema de la interpretación de la realidad y a la atención a cómo vemos nosotros la vida, cómo la experimentamos. Pero puede ser tan válido como la forma de la otra persona. Es decir, como decía antes, lo que es muy pro es llegar a amar las sombras del otro. Eso es algo que ya vendría directamente desde el ser y no tanto del ego. Lo que ocurre es que yo no tengo por qué aguantar, y ahí también se podría hacer un trabajo a ciertas personas. Tú imagínate que esa persona que me estás diciendo, Vero, es una amiga tuya, por decir algo, yo qué sé.
Entonces, a esa persona sí la puedes escoger, porque tú puedes decidir qué personas, qué amistades están en tu vida. Que es una compañera de trabajo, un usuario, imagínate, eso no lo puedes escoger, ¿no? Pero sí que puedes poner límites y puedes pedir respeto. Oye, perdona, a mí prefiero que me digas esto así o que lo hagas así porque a mí me sienta mal que lo hagas de otra manera. Se puede hablar, se puede expresar cómo te sientes respecto de algo que hace esa persona, pero cambiar a esa persona es una quimera. O sea, que me refiero, si lo he entendido bien, es como puedo amar las sombras del otro, pero de forma limitada. Es decir, ciertas sombras sí, pero no voy a aceptar todo aquello y puedo separar a la persona, puedo tomar distancia. O sea, evidentemente, sí, ciertas sombras, por supuesto, nadie es perfecto, con lo cual todos tenemos esos contras, muchos pros y algunos contras, y tú lo amas, pero cuando ya pasa como demasiado, es decir, ahí ya tomo distancia. evidentemente, sí, o sea, evidentemente. sería ahí el punto límite, es decir, vale, tienes tus vicios, tienes tus, o sea, cada uno tiene su manera de ser, sus manías, sus cosas, y eso, vale, lo soporto, lo tengo que aceptar y tal. O sea, empiezo soportándolo hasta que lo acepto, vale. Pero cuando ya no lo acepto porque eso ya hace daño, ahí es donde tomaría distancia. ¿Te refieres a eso? No sé si eso es. Bien. Sí, eso es. Distancia física y si no se puede física, emocional. Desde el punto de vista de decir, vale, yo no puedo controlar lo que esta persona hace, dice, puedo poner límites, eso sí, pero no puedo ir más allá y puedo incluso sentir compasión hacia esa persona. Es decir, vale, desde mi punto de vista me parece que no lo está haciendo bien, pero ese es mi punto de vista. Entonces, puedo incluso sentir compasión diciendo, mira, pues si lo hiciera de otra manera quizás le dolería menos, quizás tendría más oportunidades en la vida, pero es que eso es su aprendizaje, es su evolución y no podemos vivir la vida de los demás, que a veces podemos... Primero, nos hace daño a nosotros mismos lo que hacen ciertas personas cercanas, pero también nos hace daño porque pensamos que si lo hicieran de otra manera sufrirían menos, pero es que es su propio aprendizaje y su propia vida. Entonces, meternos ahí es meternos en una maraña impresionante. Yo quiero añadir algo, y es cuando estabas hablando lo de las sombras, de que uno debe amar y respetar las sombras del otro. Pero antes de eso, debe respetar y conocer las sombras de uno para poder hacerlo y tener límites con uno mismo antes de hacerlo con otra persona. Uno que se va a ganar haciéndolo con otras personas, sabiendo que no tiene la experiencia como para hacerlo con uno mismo. Y si uno se irrespeta, se hace daño, no se quiere, ¿cómo va a querer a las otras personas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que el viaje siempre empieza en uno mismo. Por eso en este taller se focaliza mucho el autoconocimiento. Como os decía, porque no se puede querer aquello que no se conoce, o es muy difícil querer aquello que no se conoce, ¿no? Entonces, el amor siempre debería empezar por uno mismo. Nos dijeron que eso era egoísmo, muy alejado de la realidad, porque realmente el amor nace de dentro para ya darlo al mundo. Cuando solo pretendo ayudar a los demás y no me miro a mí misma, a mí mismo, cuando solo estoy hacia afuera, no estoy haciendo un amor verdadero, porque luego lo que voy a pretender siempre es que los demás me devuelvan aquello que he dado, ¿no? Cuando hay una frase que dice que no hay amor suficiente para llenar el vacío de alguien que no se quiere a sí mismo. Entonces el viaje siempre empieza en uno mismo, siempre. Y desde ahí es donde de verdad puedo abrir ese amor a todos los demás, absolutamente a todos, porque en el fondo no estamos tan separados como nuestra mente nos hace pensar. Estamos mucho más unidos. Incluso creo que durante el principio, quizás a la mitad del confinamiento, nos dimos cuenta que como raza humana estábamos pasando prácticamente todos los habitantes de este planeta Tierra algo muy similar y eso también nos podía ayudar a sentir esa conexión y a aliviar de alguna manera también incluso el dolor. Cuando yo me doy cuenta de que no estoy tan separada, pero ya no solo de los seres humanos, sino de los seres sintientes, de la propia Madre Tierra, del universo entero, porque todos, absolutamente todos, estamos hechos de la misma materia de la que se creó el universo hace
13.700 millones de años, ¿de acuerdo? Entonces, esa sensación también de conexión nos puede ayudar a comprender que ese amor que yo empiezo en mí, que ya está, el amor está siempre dentro de una persona, pero a veces no soy consciente. Ese amor con el que conecto es la base de todo, todos nacemos del amor realmente, todos, absolutamente todos. Aunque nuestros padres no se quisieran, hablo de un amor universal, el amor que hace que se mueva todo realmente. Cuando soy consciente de eso, las cosas cambian y mucho. Ya no veo tanto ataque desde fuera, ya no veo ataques dentro tampoco. Cambian las cosas y mucho. ¿Puedo decir algo que me está ronroneando desde hace un ratito? Por supuesto, Arantxa. Vale, una de las compañeras, que no sé quién es porque nada más que estoy viendo lo de el PowerPoint tuyo, hablaba que está escuchando muchas charlas y está leyendo muchos libros, y eso lo que hace es aproximarte, porque hay un deseo de que haya una transformación dentro de uno. Pero yo les recomendaría que tiene que hacer un trabajo. Eso no viene, hay gente que le viene espontáneamente, pero no es la mayoría. Tiene que hacer un trabajo de mirarse a sí misma, lo que estaba diciendo esta niña, esta chica. Y sí, porque claro, eso también me he pasado por ahí y entonces me veo un poco reflejada a lo que estaba diciendo, ¿no? Ese primer inicio de cuando uno se enfrenta y te estás escuchando a gente que ya ha pasado por ese lugar y los estás escuchando, pero a ti no te cambia nada. Claro, no te puede cambiar si tú no tomas parte del asunto. O sea, solo por escuchar te da como una luz para comenzar un camino. Pero lo más importante es que se trabaje para tener la autoconciencia de sí mismo, sus sombras, lo que estábamos hablando, virtudes, sus limitaciones, ¿entiendes? Entonces, esa sería como algo que me estaba ahí, como lo he pasado, era como me veía identificada, ¿no? Y la única manera de traspasar es cuando tomas cartas tú en el asunto de tu vida, cuando te haces responsable y ya tomas cartas. Entonces empiezas a hacer el trabajo personal, ¿no? Algo así. Bueno, es lo que quería decir. Gracias. Qué bueno, Arantxa, me encanta. Pero fíjate que también fue necesario, en tu caso imagino, y creo que lo ha comentado Vero también, o quizás alguno de vosotros, esas pequeñas semillas de libros, de vídeos o de charlas o conferencias para tomar acción también, ¿no? Que es como algo que se va sembrando, ¿verdad? Y que a mí me gusta verlo así. Me gusta verlo como, yo siempre suelo decir que ¿para qué sirve la mierda? Perdón. Yo justamente estoy en ese proceso. Estupendo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué sirve la mierda? Seca para abonar. Efectivamente. Bien, puede ser la mierda, puede ser estiércol, que si hay semillas que se depositan en ese estiércol y yo lo riego cada día, pues puede ser que nazcan de ahí cosas estupendas. Es decir, esas semillas pueden ser pues esos libros, estos cursos, talleres, cosas que experimento y que vivo con los demás. Y el agua, la conciencia, es decir, la autoconciencia, el amor, que cada día voy regando esas semillas, es decir, el cambio, el propio cambio. ¿Por qué digo lo de mierda? Lo digo por hacer un poco de efecto, pero porque normalmente queremos rechazar esos pensamientos, esas emociones, esas vivencias de algo duro que estoy sintiendo y sin embargo esa mierda sirve, o sea, no la queráis quitar porque no sirve de nada meterla debajo de la alfombra que lo único que va a hacer es oler y bastante. No, hay que utilizar la mierda para algo constructivo, ¿vale? Así que no queráis que todo eso se vaya, transformadlo en abono estupendo que os dé cosas también estupendas en vuestra vida, claro que sí. Y que podáis también, desde vuestra propia experiencia, servir un poco de ayuda o de ejemplo a los demás, ¿no? No con decirle a los demás, no, es que tú lo que tienes que hacer es esto. No, con tu propio ejemplo y las cosas que tú haces es posible que los demás cojan ese ejemplo y decidan hacer cambios también. Bueno, interesantísimo el taller de hoy. Gracias porque estáis participando y mucho y eso me encanta porque hace que de verdad este taller sea único y repetible y le dé muchísimo condimento, ¿no? Entonces me encanta que estéis participando. Así que gracias, un millón de gracias. Bien. No sé si se me oye, Marta. Se oye, sí, sí.
Pues justamente yo estoy en ese proceso de cambio. Llevo en una ciudad en la que viví hace 11 años, que me trajo experiencias muy dolorosas. De hecho, era nombrarla y me daba pánico. Y bueno, pues la vida a raíz del confinamiento me trajo hasta aquí. La estoy viendo. ¿Aquí dónde es? ¿Se puede saber dónde es aquí? En el norte. Ah, vale, muy bien. Entonces, bueno, pues por circunstancias familiares y demás, he vuelto aquí. Intento verla con ojos de turista. Traje a una amiga hace unos días que desde que la conozco hace un montón de años está metida en bucle de pensamientos negativos, excusas una detrás de otra, ahora en duelo porque su padre falleció en diciembre de cáncer, pero desde que la conozco hace muchos años está en bucle. Y justamente llegó a través de mi madre, que vive en Guardamar, la información del taller y le dije, digo, oye, pues es una ocasión estupenda para apuntarnos. Digo, piénsatelo el fin de semana, digo, el lunes llamamos al ayuntamiento. Nada. Es más, acabamos no discutiendo, porque yo ya estoy en otro proceso, estoy leyendo muchos libros, metiéndome en directos en Instagram, pues como comentaba el de ayer con Catalina Hoffman y Silvia Congost, porque bueno, tengo muchas heridas del pasado que están todavía con una cicatriz superficial. Y bueno, enfrentarme a esta ciudad que solamente me trajo mucho dolor, pues claro, es un proceso interno que tengo que hacer grande. Y con esta amiga siempre la intenté ayudar y se lo dije, digo, mira, digo, yo he intentado siempre ayudarte, pero ella no lo vio así y hemos tomado distancia. Distancia, ella en su lado, donde vive, yo aquí. Y ya está, ella tiene unas visiones, yo otras. También es verdad que estoy desde el confinamiento, que me di cuenta de que la vida que llevaba no me gustaba, que tenía muchas inseguridades, muchos miedos por cosas pasadas. Dije, yo no, esto es lo que quiero. Y la vida me puso aquí y estoy leyendo el libro de Iriondo, hablando con Javier Iriondo, con personas que me están viniendo y de unas enlazo con otras. Estupendo. Para nutrirme y ahora feliz por saber cómo funcionaba el Zoom, con todo esto. Estupendo. Vamos, para ir avanzando, mira, te voy a ir diciendo. Claro, sí. Es muy importante lo que dices. ¿Por qué? Porque a veces en esa buena intención de querer ayudar a otro no ayudo. No ayudo, porque imagínate una persona que siempre está en bucle. Y yo siempre estoy ahí para escuchar, para tal, para cual. Esa persona no va a avanzar. Y yo lo hago de la mejor manera que sé y que puedo, pero es que igual no estoy ayudando. Y quizás esa ayuda que nosotros pretendemos y que es desde la bondad, desde el amor, que pretendemos, que creemos incluso que es lo mejor para el otro porque vemos a la otra persona sufrir, sin darnos cuenta hace que ese sufrimiento todavía siga más. Porque hay gente que no sabe hacerlo de otra manera y su llamada de atención es de una manera, como te diría yo, como ese cactus que hablábamos antes, ¿no? Es decir, lo que quieren es la atención pero de una manera insana. A veces eso se produce y cuanto más tiempo estamos ahí como familiares, como amigos, etcétera, lo único que hacemos es perpetuar eso en la otra persona, justo lo contrario a lo que queríamos. O sea, igual para cierta gente lo mejor que les puede pasar es que se queden sin su círculo, para que de alguna manera despierten de una vez y hagan lo que tengan que hacer con su vida, porque si siempre van a estar protegidos por los demás, nunca va a llegar el cambio. Yo quería agregar algo, y es que si una persona no quiere cambiar realmente, haga lo que no haga por esa persona, va a seguir igual, porque si ella de verdad no quiere cambiar y no quiere hacer nada por su vida o ser mejor, es uno lo que hace, digamos que está perdiendo el tiempo ahí, un tiempo valioso, lo está perdiendo con esa persona, sabiendo que ya no quiere nada. Entonces uno debe saber y escuchar a la persona. Si quiere verdaderamente cambiar, uno lo ayuda. Si no, pues uno no puede hacer ya nada porque tampoco la puede obligar. Me encanta, así es. Es decir, a veces pretender ayudar al otro sin saber, sin preguntar
Y puede que la conozcas desde hace un montón de años y sin embargo no conozcas su yo más interno porque ella nunca te ha dejado que lo veas. Pretender ayudar ahí a veces puede ser una falta de respeto enorme porque la otra persona igual ni siquiera o ni quiere ayuda o ni piensa que eso le vaya a ayudar y puede ser que sea así. Es decir, antes de ayudar vamos por favor a preguntar. Y si la otra persona es honesta y nos dice la verdad, pues sabremos si podemos ayudar o no, porque aquello que a veces podemos pensar desde nuestra cosmovisión, desde nuestro punto de vista, que esa ayuda resulta que no lo es. Y que también es verdad que cada uno tiene su propio proceso evolutivo y que aquí sí que estamos, es verdad, para ayudar a los demás, pero cuando o preguntemos y nos digan que sí y cómo quieren ser ayudados, porque hay gente que quiere ser ayudada que la dejen sola, por decir algo, por ejemplo. Y desde ahí hacer lo que tengamos que hacer y que tampoco un exceso de ayuda no suele ser beneficioso ni para uno ni para la otra persona, porque es como le estoy vendiendo la moto, fijaros, a la otra persona no eres capaz de salir adelante porque tendremos que ayudar a los demás. Y eso perpetúa también que esa persona sea más incapaz en el fondo. O sea, que es que todo es un poco como no darnos cuenta que a veces desde la mejor de las intenciones no lo hacemos bien. Claro, no, yo ahora me he dado cuenta de ello a raíz de la conversación que tuvimos y me dijo, dice, a ver, dice, no me ves avances, dice, pero los estoy haciendo. Dice, venir hasta aquí, a tu casa, donde vives ahora y demás, dice, para mí ya es un avance muy grande. Yo no lo veía así porque no le daba esa importancia. Y a su vez, bueno, me echaban cara cosas arrastradas mías del pasado. Entonces, bueno, pues me duele. De hecho, ahora con este curso me estoy acordando de ella porque ha sido muy reciente, ha sido la semana pasada. Y digo, pero mira, yo tengo que avanzar, estoy focalizada Evidentemente. en estudiar de nuevo y formarme y estoy enfocada en eso, ni siquiera presto atención a las noticias de si se abren los centros escolares o no, porque Evidentemente. mi meta es esa. Muy bien. Es verdad, si para ti esa amistad es importante, habla con ella, ¿vale? Y si veis que no llegáis a ningún acuerdo también desde tu propia libertad, pues no pasa nada. La gente, las amistades, familiares, compañeros de trabajo, quien sea, amistades más o menos íntimas, son también gente que está por etapas en nuestra vida. Hay etapas en las que tenemos una serie de gente y etapas en las que no. Y también está bien, ¿de acuerdo? O sea, no debemos apegarnos a nada de eso tampoco. Pero si es una persona importante en tu vida, habla con ella. Quizás podáis solucionar el conflicto y llegar a un punto en común. Y si no, pues tampoco pasaría nada, ¿vale? Claro, yo por ahora estoy dejando tiempo. De hecho, me lo estoy trabajando a mí misma porque soy siempre de cortar de raíz. Y estoy, dice, bueno, venga, calma. Ahora está todo muy caliente, vamos a dar espacio. Está también en duelo, con una madre dependiente, entre comillas. Bueno, digo, bueno, vamos a esperar a fin de año a ver qué pasa. Y luego ya decido. Desde tu propia libertad, efectivamente. Bien, retomamos el taller, ¿de acuerdo? Que no tenemos mucho tiempo y somos mucha gente. Muchas gracias por vuestras aportaciones. De nada. Bien, decíamos que los pensamientos no eran la realidad. ¿Los pensamientos se pueden controlar? Sí. ¿Cómo? La persona que ha dicho sí, ¿cómo se pueden controlar? A ver, que me enseñe. Yo creo que primero aceptando los pensamientos. O sea, si tú aceptas más o menos con los sentimientos, puedes aceptar los pensamientos, reconocer cuál es tu pensamiento, asumirlos y afrontarlos. Y depende de ti. ¿Quieres quedarte con ese pensamiento o puedes cambiarlo por otro pensamiento diferente, que te agrade, que no te haga pensar, digamos, en una cosa negativa? Pienso que se puede manejar así. ¿Y tú lo consigues? Sí, lo he conseguido. Bien, estupendo. Bien, desde el punto de vista etimológico, si acepto un pensamiento no lo controlo. Es decir, la palabra control tiene que ver con no te acepto. No sé si me explico. Es algo muy sutil, pero no puedo controlar. Si acepto, no controlo. Acepto significa amo incondicionalmente ese pensamiento y eso no tiene que ver con el control. El control tiene que ver con tú no, tú sí,
para arriba, para abajo. No sé si me explico. Realmente, si controlo a una persona, imaginaros si pudiera llegar a controlar a una persona, lo cual es prácticamente imposible, pero en un momento dado puedo llegar a controlar a una persona. ¿Realmente estoy aceptando a esa persona? ¿Realmente la estoy amando? ¿Si la estoy controlando? ¿Qué opináis? Yo pienso que no podemos controlar los pensamientos porque nosotros no manejamos qué queremos pensar. ¿Qué pensamientos estamos nosotros? Es como los sentimientos. Nosotros no vamos a controlar sentimientos por una persona. O sea, que uno esté sintiendo amor por alguien, uno no lo controla. Uno solo lo siente, igual que los pensamientos. Uno puede pensar cosas negativas como cosas buenas. Uno ya es el que decide por qué camino se va o cómo los toma. Cambiar los pensamientos sí puede, porque uno reflexiona lo que piensa. Pero controlarlos. Me refiero yo, se pueden cambiar, se pueden manejar. Bien, ok, vale, vamos a cambiar la palabra, perfecto. Gabriela, ¿tú cuántos años tienes? Voy a cumplir 18. Bueno, pues enhorabuena, porque lo tienes clarísimo, me encanta. Gracias. Me encanta. Bien, vamos a ver. Efectivamente, lo que no podemos hacer, que eso se nos escapa al control, es cambiar, o ¿cómo te diría yo? Cambiar que un pensamiento te venga a la mente, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a hacer ahora en una práctica. Si os parece a todos bien, todos cerrando los ojos ya. Venga. Todos cerramos los ojos y ponemos en silencio, por favor. El que no tenga puesto en silencio, que lo ponga. Creo que suena por ahí algo. Vale, ya estamos. Bien, con los ojos cerrados todos, os invito a que en los próximos momentos o segundos no penséis en una tarta con velas. Veo sonrisas por ahí. Vale, si habéis pensado ya en la tarta con velas, ya podéis abrir los ojos. Yo no pensé en una tarta con velas. En una tarta, es una tarta que venden en el restaurante donde trabajo. Entonces pensé en eso. Bien. Yo me fui a un campo, pero luego me vino la tarta. Evidentemente. Fijaros, ¿por qué funciona esto así? Vamos a ver. Se produce lo que se llama en la mente el control paradójico. Es decir, si yo le digo a mi mente no pienses en esto, la mente va a necesitar comprobar que no está pensando en eso y piensa en eso. Así de fácil. Es decir, no puedo controlar la mente. No puedo, es que directamente no puedo porque eso se desmonta de alguna manera. Así que a la mente hay que ir de lado, no de frente. Es como si pudiera de alguna manera observar esos pensamientos en la distancia, ¿de acuerdo? Yo no puedo controlar qué pensamiento me viene. Sí que es verdad que puedo tener la intención de tener un pensamiento y lo puedo tener, pero si ya viene un pensamiento que normalmente vienen del inconsciente y del que no tengo ninguna voluntad, y es un pensamiento desagradable, duro, algo que me resulta malo, porque yo puedo tener juicios de valor con los pensamientos del tipo bueno y malo, que en el fondo ni es bueno ni es malo, pero yo le doy ese valor y con ese valor le doy poder también, curiosamente. Si yo pudiera ver, que es el trabajo que se hace también un poco en mindfulness, si yo pudiera ver ese pensamiento como algo muy neutro, porque realmente lo es, realmente es algo muy neutro, entonces, y yo me diera cuenta que ese pensamiento no me define, no me identifica, ni tampoco identifica la realidad, quizás prestaría atención más a otras cosas de mi propia experiencia humana, que no sean pensamientos. A ver, con esto no estoy demonizando la mente ni los pensamientos, pero es que hay cosas en la percepción humana incluso más importantes que esos pensamientos, pero como a través de los pensamientos juzgamos la realidad y la experimentamos, pues ahí estamos, ¿no? Pero se puede hacer de otra manera desde tomar distancia del propio pensamiento, desde el no juzgarlo, desde el verlo con mente de principiante, como que fuera una niña pequeña, un niño pequeño. También puedo relativizar acerca del pensamiento, puedo verlo con sentido del humor, que eso es algo estupendo también.
puedo ser sobre todo consciente de él, porque como no sea consciente del pensamiento ni de la emoción, la conducta tampoco va a ser consciente. Y entonces me voy a perder algo estupendo en la vida que se llama la ecuanimidad. La ecuanimidad en el estado de ánimo es una de las mejores cosas que podemos experimentar, porque nos ha venido la moto que la felicidad está en el exterior, en las cosas que tengo, que poseo, en aquellas experiencias agradables en la vida, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la verdadera felicidad está en esa ecuanimidad en el estado de ánimo, es decir, en ese equilibrio. No estoy arriba, no estoy abajo, estoy en una sensación de plenitud. Y ahí es donde se halla algo que es inefable, es indescriptible. Es algo que me ayuda a vivir mucho más plenamente este momento presente, que es lo único que tengo realmente. Seguimos avanzando, chicos. No vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos nosotros, con ese filtro, con esas gafas que cada uno de nosotros tenemos de interpretar la realidad. Esto es importante, darnos cuenta de que vemos la vida como somos nosotros, no como realmente es. En ese sentido os diría, hablando por ejemplo de la física cuántica, que hay muchos físicos de partículas que están investigando la física cuántica desde hace ya unas décadas y es interesantísimo. Ahora están desarrollando ordenadores cuánticos, que cuando tengamos algún ordenador cuántico va a cambiar también nuestras vidas, ya lo veréis. Es decir, la física cuántica, que es la física de partículas, estudia el microcosmos, ¿de acuerdo? Fijaros que nosotros estamos experimentando la vida desde nuestra parte humana, tal y como somos, con nuestra percepción, que son nuestros ojos, nuestros 5 sentidos sobre todo, ¿vale? Y vemos las cosas como sólidas, pero ¿y si yo os dijera que esta pantalla que tenéis delante no es sólida para nada? Es decir, que entre un átomo y otro átomo de esta pantalla que tenemos delante hay una distancia gigantesca y enorme de espacio vacío. Y si yo os dijera que cuando nos tocamos realmente no nos tocamos, porque entre los átomos de mi mano y los átomos de la tuya hay una distancia enorme. Cuando pisamos el suelo realmente no lo pisamos. Es curioso. Esta es la percepción de humanos que tenemos, pero la realidad puede ser también otra, ¿de acuerdo? ¿Cómo vería o cómo experimentaría la realidad, por ejemplo, una mosca que tiene un ojo con un montón de prismas? ¿Cómo la vería la realidad? Es decir, hay muchas realidades posibles en un solo mundo, entonces acordaros que no vemos la realidad como es, sino que la vemos como somos, y eso también está bien, porque sabéis una buena noticia, todo lo que se aprende se puede desaprender. Entonces, a mí me encantaría que en este taller, más que aprender, desaprendierais. Que a veces nos viene bien quitarnos un peso de la mochila que llevamos encima. A nivel emocional y a muchos niveles. Bien, yo puedo tener, y todos, absolutamente todos, tenemos creencias limitantes. ¿Por qué? Porque la mente, nuestra mente, este neocorte es tan estupendo que Lola veo que levantó la mano, no sé si quiere decir algo. Hay una persona por aquí que me sale un aviso. Bien, este neocorte es tan estupendísimo que tenemos todos los seres humanos, apenas tiene 200.000 años de evolución. Eso no es nada. Fijaros, la historia de la Tierra, de nuestro planeta, tiene 4.500 millones de años. Y la vida salió al relativamente poco tiempo, empezó a haber vida en este planeta. Entonces, la historia es que me puedo dar cuenta que en toda esa evolución 200.000 años no es nada. De hecho, dicen que si un bebé de hace 200.000 años naciera en esta sociedad, en esta cultura, prácticamente no nos daríamos ni cuenta porque adquiriría todos los conocimientos de la cultura como hacemos todos nosotros. Es decir, hace 200.000 años el neocortes ya tenía las herramientas que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Eso significa que en esa evolución del neocortes, que es muy, muy cortita, porque los primeros homínidos tienen más de 1 millón de años, ¿vale? Entonces los Homo sapiens sapiens tienen unos 40.000 años desde la última glaciación. Esto significa que en esa poca evolución de nuestro neocortes,
en nuestro cerebro, nuestro neocórtex está preparado para sobrevivir. ¿Esto qué significa? Que filogenéticamente hablando, todas aquellas conductas que tenemos en nuestros genes que ayudaron a sobrevivir a nuestra especie y que por tanto nos han permitido estar vivos aquí y ahora, porque si no, no hubiéramos nacido, ¿de acuerdo? Son evolutivas, pero eso es una historia, porque a veces todo eso hace que nuestra mente se fije constantemente en ideas limitantes o en emociones limitantes o en miedos. ¿Por qué? Porque ese cerebro preparado para sobrevivir no está preparado para ser feliz. Entonces es nuestro trabajo a nivel conciencial de darnos cuenta de eso y poder cambiar el chip. Fijaros que además los científicos, los neurocientíficos están investigando también estos temas y saben que la mente, nuestra mente humana, nuestro neocórtex, que es la parte que nos define más como Homo sapiens, evidentemente, está preparada para sobrevivir y para tener la razón. Es increíble, ¿eh? O sea, todo lo que tenga que ver con sobrevivir y con tener la razón, el neocórtex va a decir, jolín, fenomenal, esto me encaja estupendamente. Por eso muchas veces vivimos las cosas que vivimos, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta que tenemos varios cerebros. Dentro del cerebro intracraneal tenemos el neocórtex, que es la parte, digamos, todos habéis visto un cerebro, ¿no? Esa parte que se encoge y que si la pudiéramos estirar me diría más que una almohada, por ejemplo, ¿vale? Pero como tenemos poco espacio en el cráneo, porque por el canal del parto no puede pasar un cráneo más grande que el nuestro, pues todo se tiene que plegar. Bueno, pues esa es la parte que nos define como Homo sapiens. Pero luego tenemos el cerebro de las emociones. Es como si este fuera el neocórtex, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el cerebro de las emociones, el cerebro límbico, ¿vale? Que sería el que está por debajo, ¿de acuerdo? El neocórtex. Y luego tendríamos el cerebro reptiliano, que es aquel que compartimos con todos los reptiles y que es el que salta cuando necesitamos sobrevivir. Pero a veces salta cuando alguien nos ataca y realmente no es un tigre de dientes sable que viene a buscarnos, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, porque el neocórtex, ¿creéis que va a ganar a estos otros dos? ¿O va a ser que no? El neocórtex tiene muy poquísimo tiempo de evolución frente a los demás, ¿vale? Entonces van a ganar nosotros. Con lo cual, cuando estoy en el límbico, cuando hay un secuestro emocional, solamente puedo dejar pasar tiempo y ya cuando está en peligro o interpreta mi cerebro que está en peligro mi vida, ahí tiene que pasar muchísimo más tiempo para que esa activación de más que tengo en el cuerpo se vaya, ¿ok? Por otro lado, tenemos también el cerebro intracraneal. Tenemos un cerebro en el estómago, curiosamente también los investigadores han visto que tenemos neuronas en el estómago y también tenemos neuronas en el corazón. Las neuronas del estómago hacen también neuroquímicos y de hecho se genera la serotonina, que es tan importante para nuestra vida, se genera en el tubo digestivo. Y eso depende también de los alimentos que comemos. Por lo tanto, la psicología también depende de lo que comemos, depende de lo que dormimos, depende del ejercicio que hacemos, depende de muchas cosas. Y curiosamente en el corazón también hay neuronas. Es, de hecho, el cerebro que menos neuronas tiene, apenas 40.000, que eso son poquísimas, pero se sabe que hay también una transmisión neuroquímica en el corazón a través de esas hormonas. Y es curioso porque están estudiando que el campo magnético de las neuronas del corazón es enorme. Aunque sean poquísimas, es enorme. Llega a casi más de 2 metros de distancia de nuestro propio cuerpo. ¿Habéis sentido todos vosotros, estoy segura, esa sensación de decir, cuando viene alguien que igual no conocéis de nada y de repente, ¡qué buen rollito! ¿Verdad? ¿O qué mal rollo? ¿Esto suena de algo? Bueno, pues los seres humanos somos capaces de percibir esa energía del corazón. Si yo estoy en coherencia cardíaca, es decir, que mis 3 cerebros están un poco alineados, o mis emociones, mis pensamientos, mi intención de vida está alineado, mi coherencia cardíaca va a hacer que todo eso a nivel electromagnético llegue
a otras personas y pueda también contagiar a otras personas ese buen rollo. Pero si estoy completamente caótica, entre comillas, que a veces en momentos en la vida, por supuesto, puedo estarlo, no tengo esa coherencia cardíaca, también voy a poder pegar ese mal rollo. ¿De acuerdo? Entonces, esto se está investigando últimamente y, bueno, hay un campo ahí enorme que es, la verdad, que a mí me encanta y me parece súper chulo. Simplemente por deciros que tenemos trabajo a nivel de conciencia que hacer, pero que también que nos demos cuenta de cómo actúa a nivel filogenético también nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ojo con las creencias limitantes, porque puedo pasar de ellas a una actitud creadora, si me doy cuenta y si hago un trabajo como el que estamos haciendo en este taller. Entonces, el no puedo, pues puedo cambiarlo a puedo. Por supuesto, siendo consciente de mis actitudes, siendo consciente de mis virtudes y también de mis áreas de mejora. Es decir, aquel que no se da cuenta de sus áreas de mejora también es un necio. ¿Por qué? Porque entonces no va a poder hacer realmente cambios si no es consciente de esas áreas de mejora, que a eso también nos ayuda el coaching, es decir, no solo a saber lo bueno que tengo, que eso es como mucho más fácil, ¿no? Pero aquello que tengo que cambiar, aquello es mucho más duro de ver o me resulta más complicado de ver aquello que es área de mejora. A mí me gusta mucho más llamarlo área de mejora que no defecto. Porque un defecto es un juicio de valor respecto de eso. No lo quiero, lo rechazo, ¿veis? Mejor verlo como área de mejora, como si fuéramos un diamante que podemos pulir, porque realmente así es. Hay una frase que me encanta de Henry Ford, que fue el hombre que en los años 20 del siglo XX hizo la primera cadena de montaje de coches, los coches Ford, y él decía que tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto. ¿Ok? Entonces no tendrá que ver tanto con las capacidades que tenemos, sino con las creencias que podemos llegar a tener. Y esas las podemos cambiar. Y si no, mirad en vuestro pasado y veréis de lo que hablo. En el pasado cosas que pensabais que no, luego os habéis dado cuenta que sí, que habéis podido. Tampoco lo suyo es pensar, todo es happy flower, puedo con todo. No, ojo. ¿Por qué? Porque ahí también puedo caer en, ¿cómo os diría yo? Por ejemplo, ahora hoy en día nos venden la moto de que todo el mundo tiene que ser feliz y tiene que estar súper contento y súper bien, ¿verdad? Y ya si no lo eres, pues estás fastidiado. Es decir, lo vemos constantemente en las redes sociales. De hecho, cuanto más jóvenes somos, más, ¿no? Es como una especie de avatares de nosotros mismos que están en las redes sociales y que parece que es una imagen de nosotros mismos hiper mega perfecta y luego hay que saber lo que hay dentro, ¿no? Entonces, no se trata de ver la vida de color de rosa, porque a veces no lo es. Y si hago eso, puede ser que no me permita sentir el dolor que tengo que sentir, y a veces el dolor hay que sentirlo. Y es adaptativo también, hasta el punto que lo es, ¿ok? Y, ojo, si en los años, no sé, si en el siglo XX, en los años 50, 60 o incluso 40, se manipulaba las masas por medio del miedo, a una guerra nuclear, a todo ese tipo de cosas, la Guerra Fría, ¿os acordáis? Los que sois más de mi edad os acordaréis. Hoy en día se manipulan las masas por la felicidad. Fijaros en todos los anuncios que hay en la televisión. Todos hablan de felicidad y que te lo mereces. ¿Vale? Pues ahí hay una gran fuente de insatisfacción también. ¿Por qué? Porque hay veces que no, aquello que me venden no puedo llegar a conseguirlo por lo que sea y también estará bien. Pero sí que puedo llegar a conseguir otras cosas que también sean importantes para mí. He de ser consciente de mis actitudes ante lo que soy, ante lo que vivo, de mis valores y también de mis áreas de mejora. De eso se trata. Pero también en la madurez de cada uno. Sabes que son productos que te quieren vender y que la realidad no es así. Es como yo recuerdo de adolescente con las supermodelos y sí, y fascinadas, pero luego miras la realidad y dices, pero si es que ninguna somos así. Es un tanto por ciento muy chiquito, incluso ahora que yo lo hablaba con mi entorno, que están ahora de fama las modelos curvy. Digo, pero si es que esto tampoco es la realidad.
Es que no somos así, ni de un extremo ni de otro. Así es, efectivamente. Entonces todo lo demás es como vivir una especie de no realidad, ¿no? Entonces, efectivamente, así es. Bien, en esta diapositiva vemos a un perrito estupendo, aquí además súper simpático, ¿lo veis? Y me viene bien para ejemplificar o para hablar de una metáfora, que era un perro que una vez estaba sentado en un clavo. Y entonces pasó otro perro por delante y el perro no hacía más que decir, ¡ay, cuánto me duele! ¡Ay, qué mal estoy, cuánto me duele! Y el otro perro pasa por delante y le dice, pero chico, si es que estás sentado en un clavo, haz el favor de levantarte del clavo. Y dice, ¡ay, pero no me duele lo suficiente como para el esfuerzo de levantarme del clavo! Que nos demos cuenta que en muchas ocasiones esto nos pasa en la vida, que podemos estar sentados en un clavo. Y que eso también estará bien porque será parte de nuestro aprendizaje, hasta que libremente decidamos levantarnos del clavo con lo que ello implica. ¿Qué pensáis que es mejor, ser roble o ser junco? Junco. Junco. ¿Alguien piensa que roble? Una pregunta, ¿qué es roble o junco? Vale, el roble es un árbol muy fuerte y el junco, mira, a ver si lo puedes ver, Gabriela, perdón. Este es un junco que normalmente suele nacer cerquita del agua, cerquita de los ríos, y esto es un roble. Pues... Un junco es como, es una planta. Una planta flexible. Una planta flexible, eso es. Bueno, yo pienso que al principio junco y ya ahorita roble. Yo pienso que es ser un poco de cada uno. Más flexible que roble. Bien, ¿alguien piensa por ahí que roble? ¿Por tener opiniones diferentes? No, yo pienso que a las dos igual, porque a veces necesitas ser fuerte como el roble y ser flexible como el junco. Exacto. Ok. Bien, si tuviera que elegir... Junco. Bien. A veces ese es el tema, que no vemos la fortaleza del junco. Y eso lo podemos identificar en nuestra vida también. Es decir, el roble que parece a primera vista tan fuerte, y realmente lo es, le cae un rayo y se rompe completamente, porque no tiene nada de flexibilidad. Sin embargo, el junco es muy fuerte, porque esa flexibilidad le ayuda a adaptarse a la vida, porque la vida realmente no es un camino recto. Está lleno de curvas. No se trata de vivir en un mar en calma, se trata de aprender a surfear las olas, porque realmente eso es la vida. Entonces, cuando me doy cuenta de la fortaleza que tiene el junco, ya tengo un paso hecho también, un paso avanzado respecto de mí misma, de mí mismo. ¿Por qué? Porque en ocasiones, fijaros que a mí me pasa mucho en la consulta, la gente me dice que no quiere mostrarse vulnerable, que no quiere... Y yo digo, pues ¿por qué no? Digo, si cuando te muestras vulnerable es cuando más fuerte eres realmente. Es decir, la flexibilidad es absolutamente necesaria en nuestro día a día. Había una metáfora en ese sentido que me encanta también y que yo incluso la he utilizado conmigo misma en la vida, del tipo recalculando. A ver, que he puesto mi rumbo, he puesto mi destino, donde quiero llegar y la vida me trae a otra cosa completamente diferente. Me ha metido por un camino cabras y digo, ¿pero qué hago yo aquí? Pues nada, le doy al GPS recalculando. ¿Que tengo que recalcular 5 veces en un año? Pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, también aprenderé cosas en ese camino, aunque no sea el que yo había elegido o el que pensaba que era ideal. A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces recalculad, por favor, todo lo que tengáis que hacer, que siempre es bueno recalcular.
Así que si la vida nos da otro destino, recalculando las veces que sean necesarias. Si me permites un inciso, ya sabes lo que me gusta el diccionario. He buscado vulnerable y la palabra, los similares son frágil, endeble, débil, que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente. Entonces, claro, la palabra vulnerable es un poco ahí. Entiendo que lo que hay que hacer es como fluir con la vida y lo que se presente, pues surfearlo, como tú has dicho, ¿no? Pero claro, es que la palabra en sí misma, la etimología, es débil. Fíjate, los similares, o sea, débil, frágil, endeble, todo es como flojuchi. La historia es que cuando me muestro vulnerable realmente tengo mucha fortaleza interior porque puedo mostrarme vulnerable. No sé si me explico. Es decir, que es justo, es paradójico, ¿vale? Voy a intentar explicarlo como lo entiendo yo, ¿vale? Por ejemplo, esto lo hablábamos un día con Elena, no sé si Elena está por ahí. Sí, sí. Una vez recuerdo que Elena, que es profesora, hablaba de que los niños que han sido víctimas de bullying y víctimas de acoso escolar, etcétera, etcétera, son los niños más fuertes de todos. Han aguantado tanto que tienen una fortaleza enorme y sin embargo se les ve como débiles. Los débiles son me voy a callar, las personas que realmente, los verdugos son los débiles. Lo quiero ejemplificar desde ese punto de vista, no sé si lo llevamos a ver. Y los verdugos, entre comillas, son débiles porque es que es su manera, su estrategia de afrontamiento para vivir la vida, porque realmente dentro son tienen muchísima inseguridad y muchísimas otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el ataque es su mejor defensa, entre comillas. Lo que quiero decir con esto es que uno puede mostrarse vulnerable cuando realmente conecta con una fortaleza enorme, porque entonces no le van a poder dañar. No es que sea vulnerable, es que puede mostrarse vulnerable. Correcto, me gusta. También es que me estaba viniendo algo es que dicen tantas cosas, la posibilidad de ser herido sin que vaya más allá. O sea, tú puedes ser herido, pero puedes superarlo, ¿no? Creo que a lo mejor va por ahí los tiros más bien. Sí, o sea, no crearte esos muros que nos creamos para no ser dañados, es como romper esos muros para que eso pueda suceder. O sea, es preferible que todo forme parte de nuestra vida a poner muros y perdernos cosas por el miedo precisamente a que nos hagan daño, a ser vulnerables. Entonces, el permitirte ser vulnerables es tener otra capacidad tuya no oculta, ¿no? O sea, es como mostrarte todo. Exactamente. Sí. Fijaros, una persona muy tímida, muy introvertida, nunca se va a mostrar vulnerable. Otra cosa. No, realmente siempre las personas vulnerables son las que, digamos, más fuertes, porque hay personas vulnerables que le hacen, por ejemplo, lo del bullying. Le hacen bullying y ellos, digamos, que no quieren hacer nada por miedo o por algo, a que le hagan algo peor y se quedan en lo mismo. Esas personas quieren hacer algo, pero no lo intentan. Como hay otras personas que dicen, voy a cambiar esto y lo cambio. Y hacer lo posible para que el camino que está teniendo en estos momentos cambie y de un rumbo distinto, y así se va fortaleciendo más y más. Puede siempre aparentar vulnerable, porque la amabilidad de una persona nunca va a cambiar. Pero es como él cambia en la manera cuando una persona lo molesta o le dice algo que no le gustó, lo ofende, se lo dice que lo ofendió de una manera buena, o sea, de una manera sin grosería y sin nada, se lo dice educadamente y lo ofende en cierto modo, sin grosería. Bien, le pone límites, efectivamente. A ver, no ofende el que quiere, sino el que puede. Es decir, alguien que se muestra vulnerable realmente es alguien que es muy difícil de ofender. Porque es una persona que tiene claro quién es. Y si alguien va a ofenderle, esa persona realmente puede decir o interpretar, ¿no? Este regalo que me mandan no es para mí, esto no es para mí. Es decir, ya puedes decir, Misa, que esto no es mío, yo no me lo quedo, entonces no me hace daño. Y además, puedes devolverlo y decir, no, esto es una falta de respeto y yo te voy a poner en tu sitio de una manera muy asertiva.
y no voy a hacer daño, pero voy a decirte no, hasta aquí. Aunque además, ese comentario que ha hecho no le dura a esa persona y eso se puede hacer. Y esa persona, cuando tiene esa fortaleza interna que le da la flexibilidad del junco, puede realmente mostrarse vulnerable porque nadie, no sé si nadie, pero muy poca gente le puede herir o puede llegar a eso porque esa persona tiene claro quién es y desde ahí se da cuenta que lo que dice la otra persona tiene que ver con ella misma y no con lo que le está diciendo a la otra persona. Y además ponerle límites porque eso no deja de ser una falta de respeto, ¿no? Pero no ofende el que quiere, sino el que puede. Y el poder se lo damos nosotros, señoras, señores, así que eso también lo podemos cambiar. Ahí está el junco interno, ¿no? Para terminar hoy, un poquito de sentido de humor, que siempre nos viene bien. ¿Os acordáis de lo del vaso medio lleno, medio vacío? Bueno, pues no sé si veis aquí, uno dice estoy medio lleno, estoy medio vacío y el otro dice creo que soy pis. Porque eso ha sido un color así amarillo. Bueno, fuera bromas. Vamos a ver, ¿qué es mejor? Digamos, tener un pensamiento o emociones más optimistas o más pesimistas. ¿Qué opináis? Más optimistas. Porque el Optimistas. optimismo puede crecer, igual que el pesimismo puede crecer, pero obviamente no se haría más daño. El optimismo va creciendo y creciendo y lo va haciendo uno más feliz, tenga lo que tenga, lo va haciendo feliz con lo que, sí, con lo que tenga. Perfecto. Las cosas positivas de lo malo. No solo de lo malo, sino lo bueno también, de que todo lo malo tiene algo bueno o una enseñanza que dar. Estupendo. ¿Alguien de aquí, del taller de hoy, piensa que es realista? A ver, yo es que no sé si me considero realista. Yo lo que sí sé es que no todo lo que me va a venir me va a gustar. Por supuesto. Pero sí sé que de todo lo que me va a venir puedo sacar un aprendizaje. Muy bueno. ¿Vale? Entonces, no sé si eso es ser realista, pero tampoco creo en el optimismo ese sistemático porque sí. Porque hay veces que hay momentos duros y es difícil. ¿Vale? Desde luego. Pero cuando yo hablo de mí, de mi experiencia, cuando he tenido un momento duro, he tirado de seguro que esto en algún momento me va a enseñar algo. Tengo que tener un poquito de paciencia. Estupendo. ¿Vale? Pero entonces no sé, no creo en el optimismo ese sistemático por sistema. Ay, no, más bien creo en todo viene por algo, de todo puedo sacar una lección y lo que tengo que tener es un poquito de paciencia porque me llegará, la lección me llegará. Estupendo. Y en eso es transitarlo lo más ecuánimemente posible, como has dicho tú antes. Muy bien. Bien, vamos a ver. Desde la psicología se sabe que no podemos ser realistas, lo hemos hablado antes. No interpretamos la vida como es, sino que la interpretamos como somos, con lo cual el realismo es una falacia, es decir, no existe ser realista, ¿de acuerdo? Normalmente cuando pienso que soy realista suelo tender a tener un sesgo pesimista o un poco pesimista. Está el sesgo pesimista y el sesgo optimista. Efectivamente, Susana, el sesgo optimista, sobre todo si es muy optimista, no es bueno. Tampoco. Es decir, una persona muy optimista o que tenga un sesgo optimista, excesivamente optimista, nunca llegará a tiempo a los sitios, se va a comprometer con más cosas de las que puede, no le va a dar tiempo a hacer los informes porque va a pensar que va a tardar 1 hora, va a tardar 7, es decir, se va a planificar peor, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona con sesgo pesimista, ojo, que luego en la vida no se puede generalizar una persona con sesgo optimista y ser pesimista, porque puede ser que en la vida tengamos unos sesgos pesimistas para unas cosas concretas y unos sesgos optimistas para otro, dentro de la misma persona. Pero nuestra personalidad suele tender a tener un sesgo más optimista o más pesimista. Habitualmente andamos ahí. Un sesgo pesimista, ¿qué ocurre?
pues que normalmente me impide experimentar cosas en la vida que podría experimentar, de alguna manera también me lleva hacia unas emociones que también pueden ser más desagradables. Me suele llevar también a tener la autoestima un poco más baja, es decir, pero por ejemplo me ayuda a veces a hacer caso, por ejemplo, un sesgo pesimista en ciertas cosas me puede ayudar a no tomar riesgos que tomaría de otra manera y que, por ejemplo, alguien con un sesgo muy optimista se tirara a la piscina sin ver si ni siquiera hay agua, ¿vale? Ahora bien, las investigaciones dicen que aquellas personas que tienden por personalidad a tener un sesgo optimista, moderadamente optimista, y que han aprendido en la vida a llevar una especie de mochila con paracaídas, pues se tiran, los pesimistas se quedan arriba y no se tiran, los otros se tiran y sacan el paracaídas de la mochila para ir cayendo poquito a poco. ¿De acuerdo? Es decir, que ni lo uno está bien ni está mal, porque la vida nos va llevando por unos derroteros y por otros, pero que tengan en cuenta que tanto el optimismo como el pesimismo también se entrenan, ¿de acuerdo? Y que en ocasiones me vendrá mejor unas cosas que otras y también estará bien, pero que las investigaciones dicen que un sesgo un pelín optimista es mejor, para vivir una vida más plena, de hecho, ¿de acuerdo? Bien, ya hemos llegado a la hora. Últimos momentos, si os apetece, para compartir algo. A mí me gustaría que también gente que no haya hablado pudiera hablar, que si pudierais expresar cómo sentís aquí y ahora con una sola palabra o con algo muy corto, os lo agradecería un montón y también quedaría reflejado en este taller de hoy para finalizarlo. Agradecida. Gracias. Yo muy positiva. Qué bien, Doreen. Empática. Estupendo, gracias. Comprensiva. Con confianza. Qué bien. Contenta. Estupendo. Empatía. No. Sí. Precioso. Yo agradecida y contenta también, a la vez. Yo también contenta. Estupendo. Y agradecida. Optimista. Muy bien. No se me viene. Se nota vuestra energía, os aseguro que se nota a través de la pantalla, ¿eh? Este es un grupo maravilloso y yo noto esta energía que estáis mandando ahora a través de las palabras, que es estupenda también. Y me siento muy arropada y muy acompañada. Así que yo también os quiero agradecer que hayáis dedicado vuestro tiempo, que es el bien más preciado que tenéis, a este taller. Así que gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Y a todas. Y a todos. Gracias, Marta. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Marta. Encantada de la vida. Encantada. Gracias a todas. Nos vemos el miércoles. Tenemos cita el miércoles que viene. Perdona, Marta. ¿Dijiste que ibas a mandar material? Sí, lo mandaré a lo largo de probablemente el fin de semana, el viernes o el sábado. Os mandaré material para trabajar en el taller del miércoles que viene, para ese autoconocimiento, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Gracias. Estupendo, gracias. Podrías mandar en ese material. Gracias. Adiós. El link. Adiós.